Esta videoconferencia obedece a una solicitud personal de un grupo de estudiantes de doctorado de la UPEL, del núcleo Barinas, quienes me pidieron en una correspondencia que me enviaron, como pueden ver en pantalla, me pidieron que les explicara, que les hablara sobre lo que yo en las cosas que he escrito he estado llamando enfoque epistemológico. Entonces a eso obedece esta videoconferencia. La idea es esclarecer el concepto de enfoque epistemológico, el concepto. Fíjense, la primera cosa que me gustaría poner por delante es que la expresión enfoque epistemológico no es una expresión técnica, vamos a decir unívoca, universalmente reconocida, sino es una expresión libre, una expresión informal. En vez de enfoque epistemológico hay muchos sinónimos que ustedes podrían utilizar, por ejemplo, concepción global del trabajo, perspectiva de investigación, concepciones subyacentes al estudio, en fin, convicciones de tipo epistemológico, lo que sea. Yo lo he llamado enfoque epistemológico porque la palabra enfoque me parece que da la idea de que se ilumina algo bajo una cierta perspectiva, bajo un cierto encuadre. Entonces, no estamos hablando de enfoque metodológico, porque no se refiere a método, sino de enfoque epistemológico. Y cuando hablamos de epistemológico, no estamos entendiendo la epistemología como una teoría de la investigación. No la estamos entendiendo como una rama de la filosofía, sino como una teoría como cualquier otra, como una teoría física, una teoría biológica, una teoría psicológica. Hay una teoría de la investigación que debería explicarnos qué son los procesos de investigación, sobre todo cómo se generan los procesos de investigación. Una buena teoría de la investigación debería explicarnos todas esas cosas. Es diferente a la metodología, porque la metodología se encarga de decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Bueno, pero eso es otro problema del cual he hablado en otras oportunidades. No soy muy partidario de trabajar metodología de la investigación, sino más bien trabajar teoría de la investigación. En ese sentido estamos usando la palabra epistemología y epistemológico. Un enfoque epistemológico viene siendo el encuadre que le damos a una investigación desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de una teoría de la investigación. Les repito, la expresión enfoque epistemológico no tenemos por qué anclarnos a esa expresión como si fuera unívocamente y universalmente reconocida con un mismo significado. Tiene sinónimos, ustedes pueden llamarlo de cualquier manera, pero de lo que se trata es que, dada una investigación que yo como investigador estoy diseñando, esa investigación tiene una cierta perspectiva que yo asumo frente a lo que es el conocimiento, a cómo se valida el conocimiento, cuáles son las formas de producir el conocimiento, etc. Bueno, luego entraremos en detalle acerca de los significados más profundos que hay en la expresión enfoque epistemológico. Fíjense, todo comienza por lo siguiente, ¿no? Las investigaciones científicas prácticamente son innumerables y tienen esta característica, ¿no? Todas son diferentes entre sí. Todas las investigaciones entre sí son diferentes, pero también todas tienen una misma estructura común, que esa estructura común es la que nos permite discriminar entre investigación científica y investigación que no es científica. Esa es la estructura común que hace que un trabajo lo llamemos o lo consideremos como investigación científica. Pero vamos a pasar por alto el tema de esa estructura común, que es lo que hace que una investigación científica sea tal cosa. Vamos a pasar por alto eso, que es tema tema para otra oportunidad y no para esta. Y nos vamos a enfocar solamente en las variaciones, las diferencias, las variaciones que se dan entre distintos conjuntos o clases de investigaciones científicas. Nos va a interesar
el asunto de cómo, a partir de una misma estructura común, las investigaciones varían entre sí. Vamos a buscar un factor que nos permita explicar, que sea el responsable de las variaciones que vemos en la práctica entre tantas investigaciones. Claro, no vamos a estudiar las diferencias de las investigaciones individuales unas con respecto a otras, sino entre conjuntos de investigaciones. Un buen factor de tipo teórico que nos explique las variaciones de las investigaciones debe poder subsumir el gran conjunto de investigaciones, el innumerable conjunto de investigaciones, de subsumirlo en, digamos, unas 3, 4, 5 clases o conjuntos de investigaciones que comparten unas ciertas características y que sobre la base de esas características resultan diferentes a otros conjuntos u otras clases de investigaciones. Fíjense, vamos a ver algunos ejemplos de tipo histórico. Fíjense, todos hemos oído hablar de las investigaciones de Newton. Todos aproximadamente tenemos una idea de qué manera trabajó él, cómo lo hizo, cómo enfocó su trabajo. Ya todos sabemos que Newton partió de observaciones sistemáticas, rigurosamente controladas. Se dice que él calculaba que tenía montones de instrumentos, tenía además varios tipos de cuerpos, piedras, etc. Y él experimentaba, tomaba mediciones de tiempo, de velocidad, de caída, etc. Y sobre la base de tantas observaciones que él hizo, él llegó a encontrar ciertos patrones de regularidad con respecto a las relaciones de movimiento entre los cuerpos. Entonces, sobre la base de observaciones sistemáticas, de casos muy repetidos, de casos de alta frecuencia, él en esa gran frecuencia de casos que observó, encontró patrones de regularidad. Esos patrones de regularidad él los resumió en sus famosas tres leyes que todos conocemos. Fíjense, ese es un tipo de investigación que además, fíjense, si avanzamos en la historia, nos encontramos con muchos casos. Pero está, por ejemplo, el caso del monje Mendel, que se puede decir, muchos lo consideran el padre de la genética. Fíjense, aunque no trabajó con relaciones de movimiento entre los cuerpos, aunque no trabajó el mismo tema de Newton, sin embargo, su enfoque de trabajo fue exactamente el mismo de Newton. Es decir, él estaba a cargo del jardín de su convento y él sembraba guisantes. Le llamó la atención de que los guisantes, unos eran rugosos, otros eran lisos, en fin, los guisantes ofrecían variaciones, los guisantes. Entonces, él se preguntó, ¿qué es lo que genera las variaciones entre los guisantes? ¿Por qué hay diferentes tipos de guisantes? Pero él también fue haciendo observaciones, fue experimentando, descartando variables, fue cruzando tipos de guisantes unos con otros, y finalmente, después de tanta observación, de tantos casos repetidos de alta frecuencia, igual que en el caso de Newton, él llegó a encontrar patrones de regularidad, que esos patrones los resumió en sus famosas leyes de la herencia. Fíjense que, aunque son dos casos distintos, muy separados en el tiempo, y dos temáticas diferentes, sin embargo, se puede decir que Newton y Mendel utilizaron un mismo, fíjense, y aquí caemos en el tema, utilizaron un mismo enfoque epistemológico. Ok, si seguimos hasta nuestros días del siglo XX, tenemos al famoso doctor Kinsey, el autor de los dos libros, eso del comportamiento sexual de los norteamericanos y el comportamiento sexual de las norteamericanas. Esa investigación fue célebre por lo polémica que fue. Y bueno, el tema ya de por sí es, vamos a decir, delicado, el comportamiento sexual. La época en la que hizo su investigación tampoco se prestaba para mucha
para la libertad, para hablar de cuestiones sexuales que hay ahorita, por ejemplo, y sin embargo, esa investigación resultó polémica, pero muy divulgada, muy leída. Bueno, aunque 15 es del siglo XX, mucho después que Mendel, muchísimo después que Newton, sin embargo, fíjense, utilizó exactamente el mismo enfoque epistemológico. ¿Cómo fue? Bueno, logró entrevistar una enorme cantidad de personas, haciéndoles preguntas, haciéndoles cuestionarios, inclusive hizo muchas observaciones en hombres y en mujeres, y ante la gran cantidad de casos que él observó, o directamente o a través de entrevistas o a través de cuestionarios, él logró, sintetizar el comportamiento sexual de los norteamericanos, de los varones, y de las norteamericanas, de las mujeres, y llegó, a unos resultados de tipo estadístico. No sé, como por ejemplo, el tanto por ciento de los hombres han tenido experiencias homosexuales, o el tanto por ciento de las mujeres se han masturbado alguna vez en su vida, cosas por el estilo. Fíjense, el enfoque epistemológico es el mismo, partir de casos concretos, pero muchísimos casos concretos, y encontrar patrones de regularidad. En el caso del doctor Kinsey, el del comportamiento sexual, él se fundamentó en muchísimos casos, muchísimas observaciones, y llegó, a ciertos rasgos descriptivos del comportamiento sexual de los norteamericanos en fórmulas muy esquemáticas, muy resumidas. Okay. Fíjense, estamos hablando, en estos tres casos son solo tres ejemplos de lo que es un cierto enfoque epistemológico que hemos llamado empirista inductivista. ¿Por qué empirista? Miren, empírico se relaciona con la palabra experiencia, realidad tangible. O sea, la experiencia es lo que se ve, lo que se puede percibir por los sentidos. Entonces, para ello, la convicción que está en el fondo es que el conocimiento procede de la experiencia, de los datos perceptibles. Es decir, los sentidos son los que nos ponen en contacto con la realidad, genera percepciones, las procesa el cerebro y los convierte en ideas, en pensamientos. Entonces, digamos que el conocimiento procede para ello de los datos de la experiencia, es decir, de lo que se ve. ¿Por qué inductivo? Porque ellos van de los casos particulares, casos particulares que se repitan muchísimo. Ellos necesitan que para estudiar algún hecho, algún fenómeno, necesitan que haya muchos casos, de tal manera que sea más sencillo determinar patrones de regularidad. Cuando las cosas se repiten mucho, uno puede encontrar patrones, ¿no? Que es lo que, en el área detectivesca llaman modo operandi, el patrón de regularidad con la que ocurre un cierto hecho. Por eso son inductivistas, es decir, ellos consiguen los patrones de regularidad a partir de una gran colección muy abundante de alta frecuencia de casos que han sido observados. Lo importante es que en este enfoque epistemológico es científico y es investigable aquello que puede ser observado. Si algo no puede ser observado, para ellos no puede ser objeto de investigación científica. Por eso se le ha dado el nombre de empiristas, o también empiristas inductivistas. Vamos a pasar a otro ejemplo también histórico. Fíjense, tomemos el caso, por ejemplo, de Darwin. Darwin, como ya todos sabemos, dedicó muchos años de su vida a observar especies, a clasificar especies tanto de animales como de vegetales, y en su época el objetivo de la biología era clasificar lo que se veía, o sea, las especies animales y vegetales, con la esperanza de que llegara algún momento, algún día
en que ya no hubiera en el mundo ninguna especie que no entrara en alguna clasificación de la biología. Él, claro, él de tanto ver caso en caso, él, fíjense, no fue inductivista, sino que él más bien dio un salto de lo que estaba haciendo, que era observación. Él dio un salto y dijo, más bien aquí lo que hay que preguntarse es, ¿por qué hay tantas especies diferentes de animales y de vegetales? ¿Qué hace que haya tantas variaciones? Esa fue su gran preocupación. Y cuando dio ese salto, ya dejó de lado las observaciones y más bien se puso a razonar. Pasó al plano de los razonamientos, no de la inducción, hasta que se le ocurrió una idea brillante, pues. La idea de que las distintas especies, la infinita variedad de especies de vegetales y de animales procedían simplemente de un proceso de selección natural que iba haciendo que las especies fueran evolucionando en el tiempo, es decir, se fueran haciendo más capaces, de manera que las especies con mayor capacidad para adaptarse al medio y para no sucumbir, para sobrevivir en el medio, esas especies transmitían vía genes, transmitían esas habilidades, esas disposiciones a las generaciones subsiguientes, de tal manera que las especies, tanto vegetales como animales, iban cambiando, cada vez haciéndose más adaptables al medio ambiente. Dio con la teoría de la evolución. Esa teoría de la evolución, miren, no fue obtenida a partir de observaciones sistemáticas, no, fue obtenida a partir de un razonamiento. Entonces, para este enfoque que podemos llamar racionalista deductivista, racionalista porque básicamente considera que los conocimientos se producen gracias a los razonamientos, a las argumentaciones, gracias a las ideas, gracias a la mente, a la razón, y no gracias a los sentidos. Por eso es que para ellos, miren, ya no solo es científico lo que es observable, sino también es científico aquello que sea pensable, que sea calculable. Entonces, no hace falta que algo sea observable para que pueda ser investigado. De hecho, tenemos otro caso de ciencias humanas que es el de Chomsky. Chomsky se preguntó básicamente por qué había tantas variaciones en el lenguaje humano. Y se imaginó, se formuló la hipótesis de que el lenguaje era una especie de estructura mental interna que a través de varios mecanismos nos permitía generar frases, oraciones, que luego pasaban al sonido a través del habla o a la escritura. Pero lo importante es que Chomsky dio el famoso modelo de la gramática generativa transformacional, según la cual todos nacemos, ya venimos de nacimiento con un dispositivo interior cerebral que es el responsable de que podamos hablar, y no solo, sino que podamos producir oraciones que nunca antes habíamos oído. Eso es sumamente importante, porque la gramática de Chomsky explica no solo las oraciones y las frases que uno oye o ha oído, sino las que pudieran producirse en el futuro, aunque nunca se hubieran producido antes. Eso es otro enfoque epistemológico, porque el mismo, a pesar de que se trata de otra área, que es el lenguaje, y en cambio Darwin era la biología, sin embargo los dos tienen exactamente el mismo enfoque epistemológico, es decir, preguntarse por las variaciones, por los mecanismos responsables de las variaciones que vemos en el mundo de los hechos, de manera que tuvieron el mismo enfoque epistemológico. Está por ejemplo otro importante, Mendeleev, de la famosa tabla periódica. Según él mismo cuenta, esa tabla periódica a él se le ocurrió mientras dormía en un sueño. Para su fecha se conocían algunos pocos elementos químicos y su preocupación era cuántos son todos los elementos químicos que existen en la naturaleza.
O sea, si ya existe el oro, la plata, el hierro, tiene que haber más. Entonces él en un sueño vio una especie de tabla, ¿no? Tabla con su fila y su columna, y en cada casilla iba un elemento químico que no era conocido. Entonces él buscó la clave que hacía que se pasara del elemento que estaba en una casilla al elemento que estaba en la casilla de al lado. Se dio cuenta que era el peso molecular realmente lo que hacía que los elementos químicos variaran. Tuvo la gran suerte de que al poco tiempo los elementos químicos que él propuso en su tabla periódica, porque va siguiendo un ritmo, un mismo periodo de cambio. Entonces se consiguieron la mayoría de los elementos que él había previsto en su tabla. Fíjense, Mendeleev no trabajó con observaciones sistemáticas como lo hicieron Newton, como lo hizo Mendel, como lo hizo Kinsey, sino lo hizo razonando. El hecho de que se le haya ocurrido soñando no indica mucho, es simplemente que su mente no dejó de trabajar y en el día se mantenía pensando en cómo era que surgían, se generaban los elementos químicos, hasta que su mente, que no descansaba ni siquiera durmiendo, dio por fin con la respuesta. Y fíjense, totalmente a través de razonamiento. Los elementos químicos que él previó y que él ordenó en su tabla, ni siquiera se conocían, no se habían visto, de manera que trabajó sin ningún tipo de observación, solamente con razonamiento. Les quiero poner un ejemplo que es de Einstein. Einstein junto con un amigo suyo llamado Eisenstein escribieron un libro que se llama La física aventura del pensamiento. Einstein, hay una parte del libro que él pone el ejemplo de cómo es la investigación científica, claro, cómo es para él, ¿no? Siempre se trata del enfoque racionalista, deductivista. Y entonces él dijo, imagínense un reloj, ustedes ven un reloj, ustedes ven que las manecillas se mueven, las manecillas del reloj, y ustedes oyen además un sonido del tic-tac del reloj. Entonces él dice, nos preguntamos, ¿cuál es el mecanismo que genera las variaciones de movimiento de las manecillas del reloj y las variaciones en los sonidos en el tic-tac? ¿Qué es lo que está? Y él dice, fíjense, tenemos que responder esa pregunta sin destapar el reloj. Claro, si nosotros destapáramos el reloj, nosotros veríamos el mecanismo, pero no es la idea es trabajar con inobservables, con cosas que puedan ser pensables, que puedan ser calculables. Entonces él llega a decir, el día que nosotros diseñemos un mecanismo, diseñemos mentalmente un mecanismo que sea capaz de imitar perfectamente el movimiento de las manecillas del reloj y los sonidos del tic-tac, nosotros habremos dado como una teoría del reloj. Me parece que ese ejemplo de Einstein, esa explicación, es bastante ilustrativa de en qué consiste el enfoque epistemológico racionalista deductivista. En principio, les repito, no trabaja con cosas o con casos observables, no trabaja con observaciones, tampoco busca grandes cantidades de casos para ver patrones de regularidad, no, le bastan muy pocos casos. Él lo que necesita es saber cuál es la estructura de fondo de la cual se generan las distintas variaciones que nosotros vemos en el mundo de los hechos. Nosotros vemos un montón de hechos de un cierto tipo, nos preguntamos, ¿y estos hechos a qué corresponden? ¿De dónde vienen? ¿De qué se trata? Como Darwin se preguntó eso con las especies, ¿por qué tantas y diferentes especies? Entonces, dio con la estructura de fondo. Para Darwin fue la selección natural, que es la que genera evoluciones y por tanto variaciones de las especies. Para Mendeleev era un cambio, digamos, en las propiedades de los elementos, en la estructura química de los elementos, que hacía que se produjeran variaciones en los elementos químicos. Chomsky
Por su parte, imaginó, se hizo una hipótesis de que había una estructura mental, un dispositivo mental, y él se dedicó a describir esa estructura mental sin abrir ningún cerebro, sin hacer ninguna observación, simplemente imaginando, razonando y deduciendo cosas, hasta que dio con su famosa gramática generativa, que no es el caso de explicar aquí. Fíjense, vamos a un tercer ejemplo. Este tercer ejemplo tiene que ver con el enfoque epistemológico que uno puede llamar, yo he venido llamando vivencialista, experiencialista. Hay gente que lo llama conciencialista, hay gente que lo llama, no sé, que lo llama intuicionista, varios nombres. Pero fíjense, la clave de este tercer enfoque epistemológico es que lo que es investigable no son solo los objetos observables, como quería el empirismo inductivista, ni tampoco los objetos pensables, como sostienen los racionalistas deductivistas, sino, fíjense, los objetos vivibles, las cosas que se pueden vivir, de tal manera que la investigación científica trabaja con vivencia, con cosas que se puedan vivir. Si yo puedo vivir algo, entonces yo puedo interpretar ese algo y puedo dejarlo más claro, esclarecerlo. De la función de toda investigación científica es esclarecer las cosas, poder buscar respuestas a preguntas. Bueno, aquí tenemos, miren, no sé si vieron la película Gorila en la niebla, que es el célebre caso histórico de Dian Fossey. Dian Fossey se interesó en una cierta clase de gorila que vivían en un cierto lugar de la montaña africana, y ella se fue allá, se mudó para allá y se dedicó a convivir con esos gorilas. Prácticamente quiso vivir la vida de los gorilas, vivir ella misma como si ella fuera una más de los gorilas, para ver a qué obedecían sus ritos, digamos, su comportamiento, su estado de ánimo, y llegó a compenetrarse de tal manera con los gorilas que obtuvo verdaderas vivencias. De esas vivencias ella logró una interpretación, o lo que llaman una explicación interpretativa de esos hechos que ella estaba viviendo, ¿no? Ok, tenemos el caso de Oscar Lewis también, el de la teoría de la pobreza. Él se dedicó a convivir con una familia mexicana, una familia campesina pobre, y estuvo mucho tiempo conviviendo con ellos, hablando con ellos, conversando con ellos, convirtiéndose en uno de ellos para vivir la pobreza. De manera que Oscar Lewis se puede decir que él vivió la pobreza, no que la observó como si hubiera sido empirista, tampoco que la razonó como si hubiera sido un racionalista, no, la vivió. Entonces vivió la pobreza y entonces, entonces logró entenderla, logró comprenderla. La función de este tercer caso de investigación es comprender por qué ocurren las cosas y comprenderlas como viviéndolas. Es decir, las cosas pueden estar allá afuera, en el exterior, pero yo esas cosas que están en el exterior las traigo hasta dentro de mi propia conciencia. Allí las vivo y allí puedo, entonces, con esa vivencia, allí puedo interpretarla en el sentido de saber qué hay detrás de todo eso, qué significan esas cosas. Ok, ese es el caso de Oscar Lewis. Tenemos el caso de Alan Paishkin también, que estudió una familia evangélica, los ritos, los comportamientos de esa iglesia en una determinada región. Fíjense que lo que caracteriza típicamente a este enfoque, que es vivencialista, experiencialista. Vivencialista, ya se lo dije, porque se hacen vivencias, se vive lo que se va a investigar. No se observa ni se razona lo que se va a investigar, se vive. Y luego al final se interpreta de tal manera que uno llegue a la comprensión profunda, íntima. No basta que yo exprese,
lo que yo vi, no, yo además tengo que tenerlo por dentro vivido y bien comprendido, bien internalizado, ¿no? Ellos siguen aproximadamente una estructura en la que está la experiencia vivencial, la empatía, las cosas que son vivibles, y para ellos es fundamental, digamos, el hecho de que las cosas que vemos en el mundo solamente las vemos de un modo superficial, pero en el fondo significan otra cosa. Los hechos sociales que nosotros vemos tienen siempre un significado profundo. Entonces, llegar a ese significado profundo, es decir, interpretar los hechos sociales, es, digamos, el objetivo de la investigación de este enfoque vivencialista, experiencialista, ¿no? Miren, vimos esos tres a través de tres grupos de ejemplos históricos, vimos los tres principales enfoques epistemológicos. Si ustedes se ponen a buscar en la historia de las investigaciones, o actualmente se ponen a buscar en las tesis doctorales o en los trabajos de grado de maestría, si esos trabajos están bien hechos, ustedes se darán cuenta de que cae en uno de estos tres tipos. No van a conseguir ninguna investigación que no caiga en alguno de estos tres tipos, lo que significa que toda investigación pertenece a un cierto enfoque epistemológico que es o del tipo empirista, inductivista, que son los que trabajan con mediciones, usan mucho los diseños probabilísticos, usan mucho la estadística, usan mucho el conteo, las variables, digamos, continuas, numéricas, cuantitativas, y luego tienen el enfoque racionalista, deductivista, que más bien trabaja con, digamos, con estructuras lógico-matemáticas, con lenguaje lógico-matemático. Se trata de buscar estructuras profundas que sean responsables de las variaciones que se ven ocurrir en el mundo de los hechos. Trabajan con objetos pensables, lo que llaman objetos caja negra, mientras que los empiristas inductivistas trabajan con lo que llaman objetos caja transparentes, o sea, que las cosas se puedan ver. El racionalista deductivista, su objeto de investigación es siempre una caja opaca, que es la caja negra, si no sabemos lo que hay dentro, pero tenemos que pensar, tenemos que calcular e imaginar qué es lo que hay adentro. Finalmente, el tercer enfoque epistemológico, trabaja básicamente con hechos sociales, no trabaja con hechos materiales como Newton, por ejemplo, sino con hechos sociales, y esos hechos sociales, la manera de trabajarlos es vivirlos. De tal manera que aquí tenemos entonces los tres principales enfoques epistemológicos que han ocurrido a lo largo de la historia. Fíjense, tenemos entonces que el enfoque epistemológico, el tipo de enfoque epistemológico que uno elija, es el factor clave que permite agrupar ciertos conjuntos de investigaciones frente a otros conjuntos diferentes. Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense que aquí en los ejemplos que les acabo de mostrar, tenemos tres grupos de investigación. El grupo donde está Newton, donde está Mendel y donde está Kinsey. Ese es el grupo, digamos, de investigaciones empiristas inductivas. Hay muchos más. Ahí también está Skinner, el célebre psicólogo neoconductista, y hay muchísimos casos, sobre todo en farmacología, en nuestros días. Ustedes pueden ver la investigación empirista inductivista, sobre todo en áreas como la fitotecnia, la zootecnia, y la investigación médica es eminentemente empirista e inductivista. Las investigaciones racionalistas deductivistas ustedes las ven sobre todo en la gente que estudia el pensamiento, que estudia el pensamiento crítico, que estudia la mente, que estudia los procesos psicológicos, los procesos de inducción, de deducción. Para hablar de ciencias, vamos a decir de ciencias humanas. La física, por ejemplo, y la biología actualmente son totalmente racionalistas.
deductivista. Y digamos, el pionero en esas investigaciones de la física de tipo racionalista fue Einstein con su famosa teoría de la relatividad. Si han visto alguna película de la vida de Einstein, se han dado cuenta de cómo trabajó. No trabajó con observaciones, no trabajó con laboratorio, sino simplemente pensando, hasta que se le ocurrió una hipótesis, una idea, de la cual dedujo todo lo que pudo deducir hasta llegar a explicar los hechos más concretos. O sea, lo que les quiero decir, el factor que explica sintéticamente las variaciones entre clases de investigaciones es lo que estamos llamando enfoque epistemológico. Bueno, esto era lo más importante de lo que tenía que hablarles. Me gustaría que ustedes mismos sacaran algunas conclusiones, algunas consecuencias que se derivan de esto. Miren, yo quería decirles una primera consecuencia importante, una primera conclusión importante de todo esto que acabamos de ver con los enfoques epistemológicos es lo siguiente. Miren, nadie puede hacer una investigación si no tiene claro cuál es el enfoque epistemológico que está eligiendo. ¿Saben por qué? Porque del enfoque epistemológico se derivan los métodos de trabajo. Por ejemplo, el enfoque epistemológico empirista inductivista se rige por métodos tales como los diseños probabilísticos, la observación sistemática para la recolección de datos, la formulación de leyes, etc. El enfoque racionalista deductivista se vale de métodos tales como la argumentación, la deducción, las derivaciones, la estructuración de relaciones lógicas, y el enfoque vivencialista, experiencialista se vale de métodos tales como la fenomenología, la hermenéutica, el estudio de casos, los grupos focales, las entrevistas a profundidad y tantas otras cosas. Pero fíjense, no confundamos nunca, por un lado, lo que son técnicas y aparatos metodológicos con enfoques epistemológicos. El enfoque epistemológico es un sistema de convicciones muy profundo que tiene el investigador. Él tiene ciertas convicciones acerca de qué es el conocimiento, cómo se produce y cómo se valida. Ahora, de esas convicciones surgen determinadas técnicas y métodos o herramientas de trabajo que son diferentes para cada enfoque epistemológico. Fíjense que en el nivel de las técnicas y de los procedimientos, yo puedo combinar, por ejemplo, el doctor Kinsey, el del comportamiento sexual del norteamericano, él estando bajo un enfoque de tipo empirista, inductivista, él usó técnicas que ahorita se llaman técnicas de investigación cualitativa, como es la entrevista a profundidad, por ejemplo, o como es ponerse en el lugar del otro. Según dicen, él tuvo experiencias homosexuales solo para ver qué sentía el que tenía ese tipo de experiencia. Y eso es, digamos, una técnica típicamente de lo que hoy estamos llamando el paradigma de la investigación cualitativa y de lo que yo llamo el enfoque epistemológico vivencialista, experiencialista. Entonces, en el nivel de los métodos y las técnicas, las cosas podrían combinarse, pero no en el nivel de las convicciones, de los enfoques epistemológicos. Allí, un enfoque epistemológico es excluyente. No se pueden mezclar dos enfoques epistemológicos. Claro, las personas o los científicos es posible que tengan dentro de sí los tres estilos de pensamiento, pero uno de ellos es predominante sobre los otros dos. Y aunque una persona que tenga el estilo de pensamiento X pueda funcionar o pueda trabajar mediante el estilo de pensamiento Z, es porque hace un esfuerzo para moverse, pero en realidad hay un estilo de pensamiento que es el predominante. Una otra conclusión que me parece importante es la siguiente. Miren, los jurados de tesis, de trabajo de grado, miren, tienen que saber el enfoque epistemológico en el cual está diseñada la tesis que van a evaluar. Eso es una obligación, un compromiso serio que tienen todos los jurados, ¿no? Los jurados deben conocer muy bien el enfoque epistemológico en el que está diseñada una determinada investigación. Un jurado no puede pretender que en una investigación, por ejemplo, de corte cualitativo, de corte vivencialista, experiencialista, no puede pretender que haya, por ejemplo, análisis de varianza, o que haya conteo, cuál es la media, cuál es la desviación típica. No,
porque no están en ese enfoque epistemológico. Lo que significa que cada investigación sigue el curso que dedica el propio enfoque epistemológico. Y si alguien quiere evaluarla, si alguien quiere entenderla, tiene que entender primero el enfoque epistemológico en el que está concebida esa investigación. Yo creo que esto era lo principal de lo que tenía que hablarle. Espero que haya quedado más o menos claro el concepto de enfoque epistemológico y sobre todo espero que los ayude en la elaboración de su propia tesis doctoral.